Muy bien, bueno, la siguiente actividad se denomina Grandes Temas en Breve, sesión formato Pechacucha 20x20 y la va a coordinar el doctor Ángel Fraga, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias. Bueno, este formato para mí es nuevo, hay que aclararlo. Entonces es más bien como una oratoria, ¿no? La cual se dicta a través de elementos visuales. Y como dice el formato es 20x20, son 20 diapositivas por 20 segundos cada uno. Entonces realmente es un reto para los participantes y en primer lugar, ¿no?, nos va a acompañar Carlos Guillermo Flores Martínez, quien es graduado de la licenciatura en Ciencias de la Computación por la Universidad Central Marta Abreu. Después de concluir sus estudios, trabajó en la empresa de aplicaciones de Soft, desarrollando aplicaciones móviles, web y de escritorio. Y desde el 2017 se desempeña como profesor de medio tiempo en la Universidad Colegio de Ávila, Cuba. Actualmente es estudiante de maestría en el Departamento de Ciencias de la Computación del CICESE. Entonces, por favor, acompáñenme a brindarle un aplauso y cuando él esté listo, va a arrancar aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por la intro, doctor. Es importante comenzar diciendo que la respiración es un proceso que se realiza de forma natural. Cuando esto no se está desarrollando de esta forma, es porque existe algún problema u afección respiratoria. También, pues, la respiración como proceso natural influye en otros ámbitos. En el caso particular de México, se estima que para el 2050 la cantidad de adultos mayores duplicará a la cantidad de niños, lo cual es un problema latente para todos los países que están en vía de desarrollo y también para países desarrollados, pues por la significancia que tienen los adultos mayores para todos. En el caso particular de los adultos mayores, pues estos bien sabemos que cuando tienen problemas o afecciones respiratorias u otro tipo de enfermedad, pues llegan rápidamente a estadios de gravedad, por lo cual es importante irlos monitoreando constantemente y tener herramientas que contribuyan a este monitoreo. Pero desde el punto de vista de la tecnología, ¿no?, existen trabajos que han contribuido a disminuir la carga familiar, a que también el impacto que traen los sistemas de salud estas enfermedades de los adultos mayores, y también un problema social que trae consigo es el aislamiento y el sufrimiento emocional de estos adultos mayores que creen que ya no son útiles para la sociedad y no es así, por lo que es importante que un monitoreo remoto, que existan aplicaciones de salud que contribuyan a lo que es el monitoreo y captar los datos de estos adultos mayores, y también otras iniciativas novedosas como son las teleconsultas médicas y el monitoreo remoto de pacientes por parte de los adultos mayores. En el caso particular, pues, de nosotros, para contribuir a esta problemática, pues utilizamos una metodología de diseño centrada en el usuario, Design Thinking, donde entrevistamos a adultos mayores e interactuamos de alguna manera con médicos encargados de cuidados respiratorios de adultos mayores para lograr este sistema. Este prototipo, pues, se iteró varias veces sobre él para así en cada iteración irle agregando características nuevas a este prototipo para así lograr un prototipo viable con las características deseadas que se identificaron en estas sesiones de diseño. También es importante, como los adultos mayores traen consigo problemas asociados, productos de la propiedad, que estas herramientas, esta tecnología sean accesibles, que tengan altos contrastes en cuanto a la tipografía y que sean claros y generen confianza, por los adultos mayores necesitan de herramientas que desde el punto de vista de interacción humano-computadora, pues les sea factible para su uso. En el caso particular de nosotros, una parte fundamental del trabajo es el procesamiento digital de señales, en este caso la señal de la respiración, que es lo que estábamos estudiando. En el caso particular de las sibilancias, pues las sibilancias son sonidos continuos, sonidos anormales continuos que están presentes en la respiración y pueden ser indicios de otras afecciones respiratorias. A modo general, pues el sistema, en lo que es la aplicación móvil, tiene 3 módulos generales: uno que se encarga de brindar información en forma de audio para el cuidado respiratorio, otro que es la parte de la fisioterapia respiratoria, donde se brinda ejercicios generales, y otra parte fundamental que es la captura de datos
que son procesados posteriormente. Entonces, actúan en este sistema dos actores principales. Una parte, el adulto mayor, desde el punto de vista del monitoreo de autocuidado, y el personal médico que se encarga de lo que es todo el análisis de estos datos que le llegan y de dar retroalimentación al adulto mayor como paciente y darle retroalimentación a la familia también. La aplicación en la parte fundamental, como les comentaba, que es grabar el audio, solamente se ocupa un micrófono de contacto de tipo piezoeléctrico que se adquiere a 6 lugares ya predefinidos en la aplicación, que el adulto mayor que va a conocer y lo puede ver gráficamente en la aplicación, y estos datos son captados y registrados en la aplicación y una vez procesados se envían por WhatsApp. Otra parte fundamental, como bien le comentaba, de la aplicación es la parte de los audios y la parte de los ejercicios respiratorios, que para todos estos ejercicios se mostró igual y gráficamente igual pantalla, aunque cambió el contenido, tratando de que los adultos mayores pues se mantuvieran enfocados y supieran en cada momento qué hacer. Como parte fundamental también, y creo que definitoria, es lo que es la aplicación de escritorio para los médicos. Pues como parte del monitoreo, los médicos se les realizó un pequeño expediente médico electrónico donde se muestra espectrograma, a la vez que tenía incorporado un algoritmo para detección de sibilancias. A grandes rasgos, el algoritmo de detección de sibilancias, que es una parte fundamental, pues la detección de sibilancias, como es un ruido respiratorio, se utilizaron coeficientes centrales de Mel. Pues, a grandes rasgos, un algoritmo que da un vector característico en dependencia de los valores que quieras obtener, 13, 20 o 40 columnas. En caso particular de nosotros, pues solo utilizamos 13 coeficientes y nos quedamos con el segundo. Entonces, a grandes rasgos, respirar como sistema para el cuidado y la salud respiratoria, pues tiene una parte fundamental que es la parte de la aplicación móvil para adulto mayor, que registra datos, brinda ejercicios y brinda información sobre el cuidado de la salud respiratoria. Y otra parte fundamental, pues es lo que sería la aplicación de escritorio para los médicos. Este audio que graba el adulto mayor lo envía a través de WhatsApp para el doctor, y el doctor lo analiza en lo que sería su sistema de escritorio, viendo el espectrograma y teniendo un antes y un después sobre el historial médico de este paciente. Ahora, desde el punto de vista de evaluación, pues utilizando el modelo de aceptación tecnológica, que aunque la gráfica muestra solamente 2 constructos, pero el modelo de aceptación tecnológica mide 3 constructos fundamentales, pero de toda la evaluación, solamente en lo que es la facilidad de uso fue donde tuvimos un menor porcentaje, y sobre todo influenciado por el miedo de los especialistas en medicina a que el adulto mayor no supiera utilizar el sensor. Entonces, respirar como herramienta tiene un impacto social amplio, pues promueve la autonomía de los adultos mayores, mantiene, ¿por qué no?, la familia conectada en una comunicación constante entre el médico y el paciente. Los adultos mayores, ser adulto mayor no es impedimento de nada. Los adultos mayores debemos cuidarlos, debemos protegerlos, debemos constantemente estarlos monitoreando, porque respirar mejor es vivir. Muchas gracias. Como observaron y escucharon, pues este tipo de formatos muchas veces no se presta como para interactuar mucho, ¿no? Lo que vamos a hacer es invitar a nuestro siguiente participante y después, si hay preguntas, podemos interactuar un poco con ellos, ¿sale? Bien. Muchas gracias, Carlos. Es el turno de Antonio García, quien obtuvo el grado de maestría en el CICESE, donde trabajó temas de análisis de sentimientos. Actualmente es candidato a doctor por la UABC. Sus intereses de investigación son el procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial generativa y recuperación de información. Actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de UABC, así como en la carrera de Ingeniería en Software, en CETIS. Por igual es desarrollador de inteligencia artificial en la empresa Media Aérea. Entonces, por favor, recibámoslo con un aplauso. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, la charla de hoy pretende en 20 segundos cada diapositiva. Vamos a ver, digamos, algunos temas de evaluación de estos modelos de lenguaje, particularmente que me parecieron interesantes, porque se acercan a temas de, digamos, ahora que es un coloquio de sociedad, pues a cuestiones, vaya, de lo humano, ¿no? Por ejemplo, este primer trabajo pretende analizar qué tanto afecta el cómo nos acercamos en diferentes tipos de expresiones a pedirles información a estos modelos, ¿no? Se tomaron 50 preguntas de cuestiones de ciencia, matemáticas e historia,
las cuales se modificaron para que tuvieran diferentes polaridades, ¿no? Diferentes sabores de cómo expresamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el último caso, el cual es bastante rudo, por así decirlo. Quien en su sano juicio se expresa así, y esperemos que no, aún allá. Pero bueno, entonces para ver, digamos, qué tanto esos modelos dan respuestas correctas o no en diferentes tonalidades, ¿no? Y bueno, podemos... aquí está. No, prefiero así. Gracias. Bien, y bueno, podemos ver que, digamos, el que tuvo mejores porcentajes es cuando la gente se expresa de forma ruda. No quiere decir que haya triunfado el mal en este sentido, pero tampoco es una invitación. Pero es curioso, ¿no? Y habla un tanto de cómo estos modelos, pues, siguen desalineados, ¿no? Aunque, pues, hay mucho, digamos, este tipo de expresiones en las redes, ¿no? Y se entiende dónde hayan absorbido este tipo de preferencia hasta cierto punto. Repetimos que no es intención, no es una invitación a que se expresen así. Y, pues, se invita a una generación de modelos mejormente alineados, ¿no? Por así decirlo. Bien, lo siguiente es, ¿qué tal si evaluáramos si estos modelos, dado la cantidad de texto que toman de las redes, por así decirlo, qué tanto pueden absorber comportamientos patológicos, ¿no? En este caso, como de adicciones, si se les presentara en escenarios donde vayan a apostar, ¿no? Particularmente el escenario aquí fue el tragamonedas, ¿no? El jackpot clásico. Y bien, si bien no es el primer trabajo que intenta analizar cuestiones de teoría de la mente o cuestiones similares en esos modelos, de comportamientos patológicos puntualmente, de los primeros que nos topamos, y la forma común que se hacía es, bueno, analizar comportamientos conductuales, ¿no? O de comportamientos, digamos, esta evaluación lo toma. También toma un aspecto cognitivo, el cual por falta de tiempo no lo vamos a poder detectar, pero las conclusiones obtenidas con el enfoque conductual sostienen, ¿no? Un tanto también en la parte cognitiva de los modelos, ¿no? Cognitivo entre comillas, por supuesto. Bien, entonces estos proponen un índice de irracionalidad, ¿no? Vamos a ver en comportamiento qué tanto son las decisiones de los modelos, qué tanto son agresivas, cuando sienten que ya tienen un control en el juego, cuando de repente pues ya perdí mucho dinero y entonces pues qué mejor idea que apostar más, ¿no? ¿Qué tanto ocurre eso? Y decisiones extremas, ¿no? Como apostar de todo de golpe, que suele pasar a veces. Bien, pues algunas de las conclusiones es que, para bien o para mal, estos modelos logran tener también comportamientos patológicos, con decisiones muy, muy irracionales en escenarios no convenientes, ¿no? Propios de una patología. Bien. El siguiente, digamos, igual acercándonos a cuestiones, pues ya incluso más humanas, ¿no? Que es el cuidado del otro. En ese sentido, pues se han hecho estudios de qué tanto mejorará nuestro ánimo, digamos, de día a día, si utilizáramos estos modelos como, pues no un terapeuta, aunque hay trabajos al respecto, pero como un acompañante de tu día a día. En ese sentido, se tomaron una muestra de 334 personas, las cuales iban a conversar puntualmente con un modelo de lenguaje respecto de su día, versus un 193 grupo de personas que iban a hacer una tarea quizá cognitivamente un poco más interesante, llevar tu diario, ¿no? De entre los temas que hay que delimitar para poder analizar si había algo digno de mencionar, pues es qué tan agresivo estás en tu día, cómo te fue en tu día, dudas personales que tienes, cuestiones románticas, tus objetivos de metas, series, cuestiones de depresión, y bueno, todos los conflictos que puedes llegar a tener en tu día, ¿no? Entonces los temas eran amplios, los cuales se pueden hablar con el chatbot y tanto en tu diario. Entonces, en alguna medida tener el peloteo con una IA pues vino bien y la mayoría de los casos fueron más positivos, se sintieron mejor en su día a día al hablar con un modelo de lenguaje en este caso. En gran medida se le adjudica a que el modelo siempre tiende a llevar a un aspecto positivo lo negativo que le cuentes, ¿no? Entonces hay un sesgo de siempre buscar algo positivo. Bien. Quizá como por último, pues hay alarmas, ¿no? No solamente nosotros estos modelos toman comportamientos de nuestros textos, ¿no? O de nosotros, sino viceversa, podríamos nosotros estar tomando un comportamiento de ellos, ¿no? Entonces, este otro artículo pretende analizar qué tanto ya hablamos, pues no como robots, ¿no? Pero como estos modelos de lenguaje. Entonces, tomaron diferentes podcasts, el audio, vaya, son charlas diversas, los pasaron a texto, ¿sí? Con un balance relativamente similar de cantidad de texto que se mencionó. Son algunos de los podcasts que se tomaron. Estos podcasts de antes de ChatGPT, antes de 2022 y después de 2022.
pues justo para ver si hubo digamos, un cambio digamos, en el lenguaje de las personas. Entonces justo se tomaron estas charlas, se pasaron a texto plano y se hizo un análisis de ver qué palabras, dentro de la distribución de palabras que también utilizan estos modelos, aparecen más o no después del 2022, si es el caso, ¿no? Curiosamente, pues fue el caso, digo, por eso es interesante el artículo. Hay algunos patrones léxicos bastante pronunciados de palabras que los modelos utilizan bastante, como este rollo de querer sonar interesante cuando no se saben bien las cosas. Entonces, eso pasa. Y bueno, hay unos desafíos, pues por supuesto, ¿no? Los mencionábamos, ¿no? Este rollo de la monocultura. Y también, digamos, si vamos a empezar a estar hablando como estos modelos, ¿no? Hasta cierto punto, pues también está este punto que nos dice Wittgenstein, ¿no? El lenguaje como el límite de tu propio mundo, ¿no? Entonces, el lenguaje de los modelos nos va a estar limitando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es al menos de meditar. Entonces, de entre las cosas que pudimos escuchar en estos 6 minutos, fueron algunas evaluaciones. Bueno, en algún sentido triunfó el mal, ¿no? No hay que tratarlas mal a la IA, ¿no? Pueden absorber comportamientos patológicos y, pues bueno, gracias. Bueno, como vieron, el formato pues es ágil, ¿no? Pechacuchas, ya no se me va a olvidar tampoco. Y pues vamos a tratar de interactuar, ¿verdad? Si hay preguntas de parte de ustedes para nuestros valientes oradores. Hola, profe. Una pregunta. No sé en qué tanto puede afectar la información que se encuentra en Internet o la que pueden tomar información las IAs, ¿no? En la manera en la que pues actúan respecto a lo que tú les dices, ¿no? Si les dices algo de una manera grosera o así, no sé cómo vean las interacciones sociales en el Internet y eso afecta en la manera en la que te responde, no sé. Ahí está, ahí está. Gracias. Creo que te conozco. Buena pregunta. Pues sí, ¿no? Digamos, un ejercicio pequeño, pero al menos te responde, digamos, en mayor medida correctamente, al parecer, ¿no? Si le respondes de forma pues, grosera o ruda. Ahora, ¿qué tanto eso se brinca a otras áreas, ¿no? Estas preguntas fueron muy puntuales de cuestiones científicas, matemáticas, etcétera. Ya en aspectos, por ejemplo, más de emociones, de hablar de cuestiones de depresión, no sé, hay un contraste, ¿no? Digo, no es que se relacionen del todo, pero es interesante el sesgo del modelo al querer llevar todo aquello que uno le hable como negativo, ¿no? No sé, ¿no? Falleció mi hámster, cualquier cosa, ¿no? Pues no todo es positivo, ¿no? Creo que caeríamos en una positividad tóxica, lo cual hay mucho en redes ya. Entonces hay cosas que son dignas de identificar como negativas, ¿no? Y poder manejarlas, manipularlas, etcétera. Bueno, aquí ya me desvié un poco, pero a lo que voy es, pues sí, dependerá el caso, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de escenarios, al contarle tu día, pues se iba en un tipo, pues está bien, ¿no? Qué bueno que te sientes triste, ¿no? Entonces, no conviene, ¿no? Pero también hubo una afectación en la parte de las preguntas, ¿no? Científicas. Entonces, pues dependería el tema o el área, me parece un tanto. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Es para Carlos. ¿Cómo distingues las diferentes enfermedades pulmonares con tu aplicación? ¿Hay una base de datos que tú estás leyendo? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿se escucha? Bueno, en un momento de la maratónica presentación comenté que de todos los problemas respiratorios, de todas las enfermedades respiratorias, en el caso particular de nosotros nos centramos en lo que era la detección de sibilancias. Porque si bien es bien conocido que a los adultos mayores, y no solo a los adultos mayores, a toda la población, los afecta el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los afecta el asma, los afecta las alergias, nos afecta la fibrosis quística, fibrosis pulmonares, todas estas enfermedades patológicas, por así decirlo, que vienen en los pulmones. Pero en el caso particular de nosotros, nos centramos en la sibilancia y buscamos una base de datos, o sea, la base de datos pública más grande de respiraciones, por así decirlo, que se publicó también se publicó en una conferencia, pero en el proceso de lo que era aplicar procesamiento digital de señales,
que era un área completamente o sea, desconocida para mí. Y en el proceso también de diseño, como bien comenté, que usamos diseño centrado en el usuario, una parte fundamental fue interactuar con especialistas en medicina, los cuales pues, como me enseñaron a lo que era escuchar una respiración, saber cuándo esa respiración tenía alguna enfermedad y específicamente cuando tenía una sibilancia. Y escuchando, analizando, o sea, ya haciendo análisis de datos, cuando empecé a utilizar, a manipular la base de datos y a escuchar los audios, me di cuenta de que no todos los audios que estaban en la base de datos estaban correctamente clasificados. Pero como mi opinión no es, o sea, no es determinante, pues médico no soy, agarré la base de datos y fui con un especialista en medicina y sin decirles nada le dije, doctor, o sea, también era colaborador de nosotros. Le dije, doctor, necesito que escuchen al menos 30, 40 audios de esto y usted lo clasifique y me diga, en base a lo que está escuchando, o sea, ¿qué usted escucha? ¿Qué diagnóstico le da? Y diagnosticó, o sea, de las 35 respiraciones que les di a escuchar, solamente coincidió con la base de datos, o sea, con la clasificación original de la base de datos en 8 respiraciones. Hola, hola. Esto va para el tema de los pulmones. Creo. Mi pregunta es, ¿qué problemas viste al momento de la inferencia o hacer deployment en el modelo? Porque creo que también influye como el tipo de micrófono, ¿no? El que se está usando y como que cambia como los hercios, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, primero aclarar que, bueno, lo comenté también, que lo que usamos fue procesamiento digital de señales. O sea, no llegamos a la parte de entrenar ningún modelo ni a usar ningún algoritmo predictivo. Ahora, cuando uno va a captar sonidos respiratorios, los sonidos respiratorios o se pueden captar de lo que es la parte torácica, el tórax anterior, el tórax lateral, creo que no se escucha bien, el tórax lateral o el tórax posterior y las vías aéreas superiores, o sea, boca o nariz. En dependencia de mi problemática, en dependencia de, de cómo yo quiera obtener la señal, es el tipo de audio y donde yo voy a captar la señal. Porque como señal, la respiración como cualquier señal, tiene frecuencia de muestreo, tiene intensidad y demás. Pero no es lo mismo el audio que sale, el audio que yo puedo captar con un micrófono de solapa como este, colocado aquí en la boca o en la nariz, o cuando yo me lo coloco un micrófono de contacto de tipo piezoeléctrico, que al final, bueno, hay muchos ingenieros, los micrófonos estos piezoeléctricos, al final es un material que se transforma a través de vibraciones, de ondas eléctricas. El micrófono de contacto me lo adquiero, como bien él comentaba, yo me lo adquiero y capta la señal. Esa señal que está captando es más débil que la de las vías aéreas superiores porque al final ahí interfiere, o sea, hay plasma, hay sangre de por medio, hay órganos, hay estructura ósea. Y en dependencia de donde yo coloque el pulmón, el sensor, disculpa, es la calidad del audio que voy a obtener. Buenas tardes. A lo que yo entendí es de la aplicación de respiración. Por las imágenes y todo lo que dio a notar, creo que va a un público más mayor, pues creo que entre 60 en adelante. Si estoy correcta primero. Muy Sí. bien. Entonces, considerando este factor, ¿cómo podemos facilitar la adopción y el uso de la aplicación de la respiración en adultos mayores que aún no están familiarizados con la tecnología? Muy buena pregunta. Una parte hay que tener en cuenta que el sistema está diseñado para el monitoreo y está diseñado para que lo tenga aunque lo puede utilizar el adulto mayor desde casa, pero está diseñado para que lo tenga el médico. Usted va con adulto mayor, su abuelito, usted la lleva al médico y el médico dice, mira, vamos a monitorearte constantemente. Te recomiendo que uses este sistema Respirar, que usted se va a grabar su respiración y me la va a enviar a mí por WhatsApp. Ahora, desde el punto de vista del adulto mayor, aparte de que tiene que recibir explicación de cómo funciona, de cómo se coloca el sensor. De hecho, ahí comentaba que la parte de usabilidad, ese fue como algo que no me gustó, pero bueno, fue un factor a tener en cuenta, pues tenían curiosidad los especialistas en que los adultos mayores, producto de lo que mencionaba, cometieran errores a la hora de colocarse el sensor. Entonces, los adultos mayores hay que explicarles bien, porque hay que explicarles bien y hay que explicarles y hay que explicarles y hay que volverles a explicar. Como los profesores nos explican en la clase, así hay que explicarle al adulto mayor, porque al final, producto de la misma vida y al final todos vamos a ir hacia ahí, producto del curso de la vida, pues se le ven disminuidas sus facultades y hay que explicarle.
Y la explicación incluso de los médicos hasta a ese interrogante también es explicarles y explicarles y explicarles. Muy bien, pues agradecemos la participación de Carlos y Antonio y a nombre del comité organizador. Ok, se otorga el siguiente reconocimiento a Antonio García Chávez por su participación como ponente de la sesión formato Pechacucha 20x20 en el segundo coloquio Tecnología y Sociedad. Firman José Antonio García Macías y Diego Alfredo Pérez como coordinadores. De igual manera, para Carlos Flores Martínez. Entonces vamos a despedirlos con un fuerte aplauso.